Quisiera iniciar, bueno, comentándoles por ahí el incidente que tuve el miércoles por la noche, que se cayó el cielo aquí en mi casa y eso causó un cortocircuito y vieran qué pleito. Hasta el jueves, como al mediodía, más o menos lo pude resolver. Pero ahí vamos, ahí vamos. No me estreso realmente porque sé que vamos bien con el tiempo. Sé que hemos avanzado en algunas ocasiones después de clases y creo que vamos a hacer eso también esta semana. Entonces, el día de hoy, bueno, antes que nada, ¿recibieron el correo electrónico ayer con los casos? Sí, ¿verdad? Sí. Un PDF que traía cuatro casos. ¿Ok? Esos casos ustedes los van a ir trabajando. El mismo caso que trabajaron en Bender es el mismo que van a trabajar ahorita. ¿Ok? Porque recuerden que estamos haciendo el integrado. Entonces, lo que vamos viendo ahorita, ustedes lo van a ir desarrollando obviamente en el proceso de desarrollo del, de todas las clases que vamos a estar viendo ahorita. Van a ir avanzando algunas cosas. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a dedicarlo a dos cosas importantes. Uno, vamos a ver el análisis de discrepancias y dos, vamos a ver el análisis de fortalezas y debilidades. Esto lo vamos a ver con el ejemplo que estuvimos desarrollando el martes pasado. ¿Ok? Así que yo voy a estar haciendo lo que hicimos la vez pasada, que presentaba, cambiaba. Entonces, por favor, si hablo de algún documento y ustedes no están viendo el documento que yo estoy hablando, háganmelo saber. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a avanzar para poder ir haciendo las correcciones. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya quieren, si quieren pueden ir apagando su cámara y voy a ir compartiendo pantalla. De nuevo, como les digo, si ven que yo estoy hablando de algo que no está ahí, por favor me lo hacen saber. Ok. Entonces nos habíamos quedado en el protocolo. Sí, nos habíamos quedado en esta parte de desarrollo. Ahí nos habíamos comentado acerca del proceso de comparación entre índices. Ese es el siguiente paso que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, les había pedido, ¿verdad?, que ustedes fueran colocando estos valores que ven por acá, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos ir teniendo dicha información. Entonces, cuéntenme cómo les fue con las diferencias. A ver. Voy a hacer el mismo procedimiento que hicimos la vez pasada. Voy a ir nombrando a una persona, ¿verdad? Para que me vaya comentando acerca de las diferencias entre estos elementos. ¿Ok? Entonces vamos igual en orden. Catherine. El resultado de la primera resta. Celeste, siguiente. 12. Algo importante que les quiero comentar aquí antes de que avancemos. O sea, nosotros utilizamos 12 como tal, ¿verdad? Espérame que se mira espantoso es 12. Ok, nosotros podemos utilizar 12, pero hay personas que también utilizan más 12 como para hacer más énfasis en la diferencia. Pero 12 está bien. Lo único que sí les debo de decir es que debemos de comprender mucho el resultado, que sea positivo o negativo. ¿Ok? No, licenciado, disculpe, ahí es positivo 8. En el siguiente era positivo 12. Ok. Positivo 8. De ahí en el siguiente tenemos 12. De ahí el siguiente, gracias Celeste, Celia.
Es positiva la diferencia. No me gusta esto. Lo borro. Vamos a agregar texto. Entonces aquí positivo 8. Ahora sí. Ahí teníamos positivo 12. Teníamos positivo 23. ¿Ok? Y bueno, estamos como dormidos, así que yo voy a avanzar, pues no quiero, nombré ya un par de personas y solo Celeste ha participado. Entonces no quiero perder el tiempo de esa manera. Entonces voy a ir haciendo. ¿Puedo participar yo, Lee? Sí, por favor. 15 y 11. Gracias. Perfecto. Ok. El procedimiento que nosotros vamos a desarrollar en la parte baja es exactamente igual. Lo único que nosotros necesitamos son puntuaciones escalares de las pruebas que se ven por ahí. Entonces vamos a tener el primero, retención de dígitos, con sucesión de números y letras. Y teníamos el puntaje escalar para retención de dígitos 10 y puntaje escalar de sucesión de números y letras 8. ¿Ok? Entonces vengo y lo copio. Perdón. Después va 10 y 7. Después 13 y 10. Perfecto, gracias. Teníamos aquí 10 y 8. Luego teníamos 10 y 7, me dijeron. 7 Y luego 13 y y 10. 10. Y los resultados tengo 2, tengo 3 y 3. Perfecto. Perfecto. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos estos valores, vamos a irnos a nuestro manual. Okay, quiero que presten atención siempre a los pies de página de cada aspecto que colocamos por aquí. Entonces vamos a necesitar consultar todos los cuadros desde el B1 hasta el B4. Entonces ahorita voy a hacer el cambio al manual. ¿Ok? Y me voy a ir hasta el apéndice B. Todavía le falta bastante. Aquí está, apéndice B. Apéndice B, cuadro B4. Ok. Entonces, el cuadro B1 es el que me va a determinar si las diferencias que nosotros acabamos de explorar son estadísticamente significativas. Eso lo tuvieron que ver en medición 1. Ahora, les pregunto, ¿qué significa que una diferencia sea estadísticamente significativa? Si no saben, no saben, no hay ningún problema. Pero escríbame, no sé, ¿verdad? No. O no se nos explicó, porque también pasa esto, que... No sale. Perfecto. Porque a veces como profesores se nos pasa explicar algunas cosas. Entonces, vean. Recordemos desde métodos, ¿verdad? Y casualmente estoy dando métodos. Que cuando existen diferencias entre un componente que estamos midiendo y otro, lo que nos interesa saber es si esa diferencia es significativa, o sea, si esa diferencia realmente representa un cambio importante para esa medición. ¿Ok? Como por ejemplo, imagínense que ustedes
en el índice del segundo PAC 2021 sacaron 89 como índice general. Y luego en el primer PAC sacaron 88 como promedio. Entonces, ¿hay diferencia? Sí, hay diferencia del primer parcial, del primer PAC al segundo PAC, sí. Pero la pregunta de esto es, ¿esa diferencia es significativa? O sea, ¿es relevante como para poder estudiarla o no? ¿Sí se entiende? Sí, Lick. Sí, Perfecto. Entonces, la pregunta es, bueno, Lick, está bien. Está interesante eso de que si es significativo o no, pero ¿qué determina que sea significativa o no? Y es este cuadro, el que nosotros tenemos frente a nosotros, el que nos va a determinar si esta diferencia es significativa o no. Entonces, lo primero que nosotros debemos de entender que estos valores que ustedes ven, ¿verdad? En todos estos cuadros, ¿verdad? En todas estas columnas, son diferencias de los estudios que se han desarrollado y se ha determinado que hasta ese grado de diferencia entre un índice y otro no se vuelve significativo. Cuando se supera este valor que ustedes ven, ahí sí se vuelve significativo. Entonces, ¿cómo leemos este cuadro? En primer lugar, vamos por grupo de edad y en segundo lugar por nivel de significancia. Entonces, para la edad del sujeto que nosotros estamos evaluando, tiene 12 años, 7 meses. ¿Ok? Entonces me voy, ¿sí? Y ubico entonces el espacio de la edad, que sería esta. ¿Sí? Pero, a diferencia, perdón, a nivel de significancia, de 0.05. Voy a ser un poquito más grande. Lick, disculpe la pregunta. ¿Qué número de hoja es esa, Lick? Del En manual. el PDF es la 291 y en el manual es la 280. Gracias. A la orden. Entonces, tenemos nuestro valor aquí de 12 años y luego con significancia estadística del 0.05. Entonces, todos estos valores que ustedes ven por acá representan las diferencias por índice. Entonces, la primera que ustedes ven por acá representa de la comparación de ICB con IRP. La segunda es ICB con IMT, ICB con IBP y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, quiero que vayamos anotando y ustedes se ubiquen en su manual, ¿verdad? Y vayamos anotando entonces dichos valores en nuestro ejemplo. Entonces, la primera puntuación del valor crítico sería 10.18, ¿cierto? Sí, Lick. Perfecto. De ahí, la siguiente diferencia significativa sería nuevamente 10.18. De ahí la siguiente tendríamos que es 11.71. 11.75. 75, sí. ¿Mm? Y 11.00. ¿Ok? De ahí 12.40. 37. 12.47. Nuevamente 12.47 la última. Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? No, Sí, pero Lick. falta Sí, una.
Ah, no, perdón, 12.47, perdón, sí. Listo. Entonces ahora viene el momento de tomar la decisión, ¿ok? Y siempre la pregunta debe de ser, si esta diferencia, si este valor es mayor a este del valor crítico, la diferencia es significativa. Si no es mayor, la diferencia entonces no es significativa. Repito, si la diferencia, esta que ustedes ven acá, es mayor, si vamos bien. Ok, repito aquí la parte que me pide Scarlett. Si la diferencia, esta que ustedes ven acá, es mayor que el valor crítico, entonces la diferencia es significativa. Si el valor no es mayor que el valor, si la diferencia no es mayor que el valor crítico, entonces la diferencia no es significativa. ¿Se entiende? Sí, Lick. Entonces, basados en esto, la primera diferencia que ustedes ven, ¿es significativa o no es significativa? No. Perfecto, no lo es. Entonces, nada más colocamos una N. ¿Ok? La siguiente. ¿Es significativa? Sí. Perfecto. La siguiente es significativa, totalmente, ¿verdad? La siguiente es significativa, No. no. La siguiente, Sí. sí. Y la última, no. No. ¿Ok? Entonces, vean, para el ejemplo que estamos teniendo ahorita, no tenemos ninguna diferencia negativa, pero ya lo vamos a ver cómo se resuelve este caso. ¿Ok? Entonces, una vez que ya determinamos cuáles son las diferencias significativas, tenemos 3 para nuestro ejemplo, ahora viene el siguiente punto que es tasa base. ¿Todos me siguen cuando hablamos de tasa base? De nuevo, si no me siguen, está bien. No, Lick. No sé qué estás haciendo. Ok. Ya determinamos que la diferencia cuando es mayor que el valor crítico es significativa. Ahora queremos saber en qué grado de la población esta diferencia es significativa. La tasa base habla de un porcentaje de población, porque hay algunas diferencias que son más frecuentes que otras. Como por ejemplo, vean la diferencia entre ICB e IMT, que es 12, y el valor crítico es de 10.18. O sea, lo superó por alrededor de 1.82 aproximadamente. ¿Ok? Eso quiere decir de que más o menos 2 puntos arriba del valor crítico. Eso quiere decir de que, si ustedes recuerdan la distribución normal de la curva, ¿verdad? De la kurtosis de método 2, hablaba de que entre más frecuente es un procedimiento que ocurra, mayor cantidad de personas se van a encontrar en este valor. Entonces, cuando tengan esta información, obviamente van a entender de que a mayor grado de separación entre el valor crítico y la diferencia, menor es menor ocurre eso, perdón, otra vez, en menor grado ocurre esto dentro de la población. O sea que, por ejemplo, en el caso de la tasa base, que lo vamos a ver ahorita, van a ver que para algunos hay valores altos y para otros hay valores de 0 punto y algo, de 1 punto y algo. Entonces, lo importante de acá es que ustedes entiendan que las tasas bases solamente se van a buscar en las diferencias que son significativas. Eso quiere decir, en estas 3. Por eso vamos ahora a nuestro manual en la siguiente.
vuelta. En el siguiente cuadro. ¿Ok? Entonces, quiero que tengan mucho cuidado, porque el cuadro B2 tiene un montón de opciones. Pero nosotros vamos a utilizar el de muestra general. ¿Ok? Porque vean, más adelante hay cuando el CI es menor de 79, cuando el CI es menor de 89, menor de entre 110 y 119, etc. Pero nosotros vamos a utilizar el primero, que es el de muestra general. ¿Ok? Muchachos, por favor, regálenme un segundito. Ya regreso. Ok, perdona. ¿Estamos de vuelta ya? Silenciado. Ok. Entonces, una vez que nosotros determinamos cuáles son las diferencias que vamos a buscar, vamos a buscar tres. Lo voy a colocar. Vamos a buscar ICB con IMT. Vamos a buscar ICB con IBP. Y vamos a buscar IRP con IDP. Entonces, me vengo al manual, ¿verdad? Y
busco entonces estas columnas. De nuevo, vamos con ICB, IMT. Luego vamos con ICB, IBP. Y finalmente IMT, no, perdón, IRP, IBP. ¿Cierto? Sé que hasta ahorita se ve como muy grande y no se puede como distinguir muy bien los números. Pero ya vamos a entrarle un poquito más de cerca. Entonces, una vez que nosotros identificamos, porque no siempre vamos a tener no siempre vamos a tener que buscar en todos los valores. ¿Celeste? Licenciado, disculpe la pregunta porque creo que me perdí, no sé, desde el principio. Pero estamos nosotros utilizando entonces la muestra estadounidense. No hay muestra mexicana, así como en la WIPSI. Ve como la... Sí, WIPSI. Ajá. Sí, lo que pasa es que fíjense que este manual en específico, déjenme revisar algo, porque creo que no hay muestra, porque lo utilizan aquí de manera indiferenciada. Sí, bien. El manual, la verdad, que lo que ustedes tienen acá, les soy sincero. Segundo. Sí. Aquí muestra. Porque yo tengo aquí el manual oficial, ¿verdad? El manual de la prueba que nosotros utilizamos de manual moderno. Un segundo. Y yo corroboré bien los valores entre ambas situaciones y no hay mayor discrepancia realmente en ninguno de ellos. Entonces, por eso es que decidí utilizar por acá estos valores, porque me di cuenta que realmente no era necesario que yo les pudiera brindar toda esta información, porque sí son valores exactamente iguales. Te los quiero mostrar. Sí, pero ¿sabe qué? Tiene razón, es que dice también el de manual moderno, el oficial, dice estadounidense, no me había percatado de eso. Así que sí, al parecer vamos a estar utilizando este. Ok, era una duda que tenía. Decía que no me había percatado de ese errorcito, fíjese. Pero, perfecto, gracias. Ok, entonces, una vez que nosotros determinamos cuáles son estos valores, es importante que nosotros comprendamos cómo buscar. Tienen también, voy a colocarlo en otro color, tienen estos valores. ¿Ok? De magnitud de la discrepancia, eso quiere decir el valor de la discrepancia, el valor de la diferencia. Y luego a lo interno quiero que vean que hay dos valores. Hay valores negativos y hay valores positivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que procede ahora? Bueno, voy al primer punto, ¿verdad? Que es ICB con IMT y la diferencia es de positivo 12. Voy a borrar esto para poder acercar un poquito la imagen más. Entonces, un poquito menos. Ahí. Entonces, ICB con IMT. Y luego busco entonces la discrepancia, que es de 12. Y la pregunta es, entonces, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Por ende, entonces, mi valor sería entonces de 19.2.
¿Ok? ¿Qué pasaría si esa misma diferencia en el mismo en la misma comparación de índices fuera negativa? Entonces tendríamos 20.5, no 19.2. ¿Vamos? Voy. Sí. Perfecto. Voy y copio 19.2. ¿Ok? Vamos al siguiente entonces. ICB con IBP. Diferencia de positivo 23. ICB IBP. 23. Positivo. Mi valor entonces es de 7.7. Perfecto. Entonces, ven lo que les acababa de comentar de que hay algunos valores que van a ser un poco más altos, pero en otros valores van a ser más bajos. Como, lo que les decía, entre mayor es la diferencia, entre mayor es la discrepancia que ustedes pueden tener, ¿verdad? Entre los dos índices, ¿ok? Menor probabilidad vamos a tener de que esto ocurra. ¿Ok? Entonces, voy de nuevo y mi diferencia acá es de 7.7. Y me paso al último entonces, que la diferencia es de positivo 15 entre IRP e IBP. ¿Ok? 15 positivo igual a 16.5. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Por el momento no, Ari. Perfecto. Entonces, ahora me van a preguntar, Lick, ¿y qué hacemos entonces con los otros valores que no presentaron nada? Entonces, simplemente se coloca como una fleca. ¿Ok? Eso indicando de que al no ser significativa la diferencia, pues no hay tasa base. ¿Estamos? Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento ahora para las diferencias, las discrepancias entre sus pruebas. ¿Ok? Ya las determinamos. Ahora vamos, siguiente punto, con el valor crítico. ¿Noelia? Lick, una duda. O sea, en caso de que, digamos, IMT y IBP sí haya significancia, entonces sí se buscaría en la tabla, ¿cierto? Exactamente. Ok, gracias. Ok, entonces, una vez que tomamos estos valores, ¿verdad? Ya tenemos la discrepancia, vamos por el valor crítico. Y el valor crítico nosotros lo vamos a encontrar en el cuadro B3. Entonces adelantamos toda esta parte. ¿Ok? Y usted va a decirle, y esto, puchica, ¿y esto cómo se lee? Es muy fácil, muy sencillo. Les quiero que noten lo siguiente. El cuadro, en primer lugar, se divide en dos partes. ¿Ok? Y luego tenemos... ¿Sí? Entonces es muy sencillo, ¿verdad? Vean que en la parte superior tenemos la configuración de los valores, de los nombres de la subprueba con las siglas. Y en la parte, y en la parte vertical, ¿verdad? En las filas, estoy cambiando ahorita. Aquí en las columnas, ¿verdad? Tenemos los valores
tenemos los valores de las subpruebas por su nombre con la sigla y en las filas tenemos el nombre completo. Entonces, no todas las vamos a utilizar de nuevo. Recordemos que hay ciertas combinaciones. Ahora la pregunta de esto radica en cuál es el valor que nosotros necesitamos buscar, porque hay dos niveles de confiabilidad. Hay uno en 0.15 y hay otro en 0.05. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros determinamos, ¿verdad?, y que podemos observar esta diferencia entre ambos valores, debemos de verificar, ¿verdad?, que dicha puntuación se va a buscar de manera puntual. Entonces, vean en la parte baja, voy a separar un poquito la hoja para que podamos leer la nota que hay. ¿Ok? Quiero ver si... Kaylin, ¿puede ayudar? Sí, permítame. ¿A dónde me dijo, Lick, perdón? En la nota. Dice nota. Nota. Ok. Las diferencias entre las puntuaciones escalares de subprueba requeridas para significación valoración crítico al nivel del 1.5 aparecen en la parte superior de la línea, diagonal del área, permítame, Lick, que casi no miro. En el área sombreada. Y las diferencias necesarias para la significación estadística al nivel del 0.05 se muestran debajo de la línea diagonal. Debajo de la línea diagonal. ¿Okay? Esta diferencia se basa. Hasta ahí no está. Porque de ahí la otra parte de la fórmula no es tan relevante. Entonces, la parte de arriba es para... Arriba de la diagonal. 0.15. Y la de abajo es para 0.05. Entonces, vamos a nuestro protocolo y empezamos a buscar las diferencias. La primera que necesitamos es retención de dígitos con sucesión de números y letras. Entonces, hay dos opciones de búsqueda. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos aquí retención de dígitos. Bueno, voy a borrar. Creo que ya no se necesita distinción como para hacerla tan notoria. Entonces tenemos retención de dígitos y luego sucesión de letras y números. ¿Ok? Entonces, hay dos opciones. Si, por ejemplo, yo busco retención de dígitos, voy a colocarlo en otro color. Por ejemplo, si yo busco retención de dígitos por acá con sucesión de letras y números, pues no va a caber, ¿cierto? No va no cae dentro de la diagonal que nosotros necesitamos. Entonces, debo de buscarlo al revés. Retención de dígitos por acá con sucesión de números y letras por acá. Entonces, mi valor sería valor crítico de 2.83. ¿Se entiende? Voy entonces, coloco .83. ¿Vamos? Siguiente, claves con búsqueda de símbolos. Mismo procedimiento. Busco entonces claves con búsqueda de símbolos para darme un total de 3.55. perfecto. De nuevo, copio. 3.55. Y finalmente, semejanzas con conceptos con dibujos.
3.36. Y lo copio. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, vamos de nuevo con el mismo procedimiento. Nos preguntamos, ok, si la diferencia es mayor que el valor crítico, la diferencia es significativa. Si es menor, no es significativa. Entonces, positivo 2 es mayor que 2.83. No. Entonces, no es significativa. Siguiente. Tenemos 3 es mayor que 3.55. No, tampoco es significativa. Y la última entonces, tampoco es significativa. Pero para efectos, bueno, imaginemos esta situación, ¿ok? Y aquí termina el procedimiento, ¿ok? Nada más hacen las líneas que les comentaba, ¿ok? Pero para efectos de que hagamos una práctica, vamos a pensar que sí fue significativo este valor y este valor, ¿ok? Y ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos a pensar que la diferencia aquí fue de positivo 3 y aquí de negativo 4. ¿Ok? Positivo 3 y negativo 4. Vamos al manual, siguiente tabla, tabla B4. ¿Ok? Y vean que nosotros, un poquito atrás, tabla B4, poquito, ese lo puedo subir. Ahí. Perfecto. Entonces, una vez que nosotros tenemos estos valores, volvemos a hacer el mismo procedimiento que hacíamos anteriormente. Veíamos la diferencia entre subprueba. Y la primera subprueba que nosotros vamos a comparar es retención de dígitos con letras y números. Y también vamos a comparar semejanzas con conceptos con dibujos. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos estos valores, vamos a buscar las discrepancias. Eso quiere decir que para la primera diferencia habíamos hablado de que era positivo 3. Entonces, el valor de la tasa base sería de 18.0. ¿Estamos bien? Sí. Y para el siguiente ejemplo es que era negativo 4. 4 acá. Aquí tomamos negativo. Y la diferencia entonces sería de 13.2. ¿Vamos? Sí, Lick, fíjese que a veces se va el audio. No sé si será en mi computadora porque se pierde el audio. No sé si solo a mí me pasa. No sé, a ver, que me cuenten los demás, a ver, ¿qué onda? A mí me está pasando lo mismo también. Pensé que era mi internet. Creo que es porque a mí no me falla. Qué raro. Bueno, Sí, casi desde el principio que empezó a explicar, no se escuchaba el audio. qué raro. Lick, me perdí en esa tabla. Una pregunta, ¿por qué en la primera el valor es positivo y en la segunda el valor es negativo? Era un ejemplo. Acuérdense que había dicho de que el ejemplo era positivo 3 y negativo 4. O sea, como no tuvimos acá, no tuvimos ninguna diferencia significativa, es un ejemplo hipotético. Sí. ¿Ok? Entonces, por eso les ponía por acá positivo 3. Positivo 3 y negativo 4. Entonces, Entonces, tabla es para sacar la tasa base, ¿verdad? exactamente. Entendido. ¿Estamos? Y luego entonces los valores de 18.0 y de 13.2
¿Ok? Los colocamos entonces en nuestra tasa base. ¿Dudas hasta acá? No por el momento, Lick. Ok. Quiero que avancemos. Ok, faltan 10 para las 9. ¿Les parece si nos tomamos unos 5 o 6 minutitos para que ustedes puedan estirar un poquito las piernas, vayan por el refil del café y luego vemos la determinación de fortalezas y debilidades? Okay, son las 8:52. Nos vemos 8:57 de nuevo por acá. Gracias. Vamos. Sí, Lick. Ok. Vamos a ver. Entonces, una vez que nosotros determinamos el análisis de discrepancias, vamos a encontrarnos ante una pregunta importante. La pregunta de esto es, ustedes ya vieron en WIPSI análisis de fortalezas y debilidades y saben cuando me refiero a media general o a media por índice, ¿o no? No. Ok, entonces vean. Si nosotros hicimos anteriormente el análisis de discrepancias relacionado, ¿verdad? Anteriormente por índice, ahora vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero por puntaje escalar por cada subprueba. ¿Ok? Entonces, la pregunta de esto es, ¿verdad? Ustedes van a colocar por acá, vamos a copiar los puntajes, ¿sí? Pero la pregunta de esto es, ¿qué media vamos a utilizar? O sea, ¿qué puntaje de comparación vamos a utilizar? Porque en el caso de análisis de discrepancias que ustedes vieron anteriormente, pues dependía de valores estadísticos que ya estaban dados, ¿cierto? Entonces, que esos eran los valores críticos. En el caso de la diferencia de nosotros, cómo nosotros lo vamos a comparar es el puntaje escalar de la subprueba y luego lo vamos a comparar con una media. La media quiere decir la sumatoria de todos los puntajes divididos entre el número de subpruebas que participan. Entonces, la media general es cuando las 10 subpruebas entran. Eso quiere decir la sumatoria de los 10 puntajes escalares divididos entre 10. Pero la media por índice solo entran en juego 2 índices, que es comprensión verbal y razonamiento perceptual, tratando como de emular, digamos, de alguna manera, lo que ustedes vieron anteriormente, que era el CI verbal y el CI de ejecución. ¿Se entiende? ¿Ahí vamos bien? Sí, Perfecto. Entonces, ¿qué determina que yo utilice un puntaje con media general o con media de comprensión verbal? Muy sencillo. Vamos a irnos entonces al análisis de discrepancias, ¿ok? Y vamos a tomar nada más la primera diferencia, ¿ok? Entonces, cuando esta diferencia, ¿verdad? La primera que acabamos de hablar, es significativa, utilizaríamos media de comprensión verbal y media de razonamiento perceptual. Cuando la diferencia no es significativa, utilizamos media general. Con la información que ya tienen, pero con lo que les acabo de decir, quiero que me expliquen por qué o qué piensan, por qué se utiliza entonces media general cuando
no es significativa y media por índice cuando sí es significativa. ¿Me escucharon? Licenciado, ¿podría repetir? Es que no entiendo significativa el qué. ¿El ISB, IRP o cómo? ¿O Sí. todo el nivel de...? No. Solo Es el, La solo comparación el de ISB. discrepancia. solo la comparación de ICB con IRP. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si la diferencia entre estos dos índices es significativa, utilizaríamos media por índice? ¿Y por qué si esta diferencia no es significativa, utilizaríamos media general? ¿Ahora sí se entiende la pregunta? Quiero que traten ustedes de responder esta pregunta. ¿Qué opinan? Bueno, no sé, creo yo que si utilizamos la que sí es significativa, es porque ahí tiene más debilidad, ¿o no? Sí, implícitamente sí. Ok, es muy sencilla la razón. Licenciado, ¿Alison? ¿podría repetir cuando es significativa, entonces usamos la media general? Al revés. Y cuando no es, cuando es significativa, usamos la media de comprensión verbal, razonamiento perceptual, y cuando no, la media general. Exactamente. Ok, gracias. Ok, entonces es muy sencilla la razón. Y se los pongo, se lo ejemplifico de la siguiente manera. Si yo tengo, ¿verdad? Un punto de comparación, mejor dicho, ¿se han fijado que hay muchos estudios que dicen, no, Honduras no está tan mal en términos de pobreza o materia de corrupción? Y cuando usted habla o mira la investigación, es porque se está comparando con otros países que son peor que Honduras, que es tarea difícil, pero se logra, o lo logran, mejor dicho. Para que no se mire tan mal. Exactamente. Entonces, todo depende de qué comparamos con qué, cuál es nuestro punto de comparación. Entonces, en el caso ahorita con estos pacientes que usted, con estos resultados que usted ven por acá, es, en primer lugar, si la diferencia no es significativa entre ICB e IRP, usamos media general. Eso quiere decir entonces que todos tienen un funcionamiento muy parecido. A diferencia que si el ICB y el IRP muestran una diferencia significativa, podríamos tener entonces un rendimiento no igualitario y por ende tener puntuaciones muy altas en fortalezas y muy bajas en debilidades. ¿Se entiende? Sí, Sí, Perfecto. Entonces, para el ejemplo que nosotros estamos desarrollando, la diferencia no es significativa. Entonces, ¿qué media vamos a usar? La media general. Perfecto. Entonces utilizamos media general. Entonces, quiero que por favor me dicten los puntajes escalares que tenemos por acá y me los dicten para poder irlos copiando acá. ¿Me puede ayudar con esto? ¿10? ¿Sí?
10. 13, Sí. 10, 10, 13, 10, 10, 7, 7, 11, 11. 8, Mm, 9, sí. 10, Ujú, 7. perfecto. Ok. La sumatoria de todo esto es 10 más 13, 23. Más 10, 33. Más 10, 43. Más 7, 50. Más 11, 61. Más 8, 69. Más 9, 78. Más 10, 88. Más 7, 95. ¿Cierto? Esa es la sumatoria que tenemos aquí. Aquí, perdón, escala total, 95, ¿cierto? ¿Ok? Sí, Lick. Entonces, ese 95 lo voy a dividir entre 10 porque son 10 escalas. Y recuerdan que les había dicho de que me parecía bastante tonto donde habían colocado este cuadrito. Bueno, ahora vean entonces dónde se coloca y dónde realmente nosotros lo ocupamos. Entonces tomamos ese 95 y lo dividimos entre 10 para dar entonces un total de 9.5. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, Sí, Lick. Lick. Ok. Y ahora entonces voy a copiar ese 9.5 en todas las casillas. ¿Ok? Yo no lo voy a hacer por términos de tiempo, pero ustedes cuando lo entreguen no deben de entregar copiado en cada casilla. ¿Ok? Traten de hacerlo de la mejor manera posible, que no se vea como el mío, ¿verdad? Pero por temas de tiempo, ¿verdad? Yo no le dedico tanto tiempo a esto para que podamos avanzar realmente. ¿Ok? Pero ustedes lo copian. Entonces, empezamos a restar. ¿Ok? De nuevo, la diferencia positiva o negativa es importante acá. Entonces, resto 10 menos 9.5, positivo 0.5. 13 menos 9.5, positivo 3.5. Acá de nuevo. Positivo 0.5. Positivo 0.5. 7 menos 9.5 menos 1.5. No, perdón, menos 2.5. 5. De 11 más 1.5. De ahí tenemos 8 menos 1.5. 9 menos 0.5. 10 más 0.5 y 7 menos 2.5. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí, Lick. Aquí la tarea se vuelve un poquito más sencilla porque el valor crítico ya se lo otorgan dentro del protocolo. Pero ustedes pueden verificar también dentro de su manual. Voy a borrar un segundo. Ok. Pueden avanzar. Y aquí vamos a tener un poquito para poder desarrollar las tasas bases. Esto ya lo vamos a desarrollar. Para que ustedes puedan observar cada uno de estos puntos. Y esos son los porcentajes acumulados por grupos de edad. Ya vamos a entrar a esta parte. Pero, como les decía, se vuelve más sencillo para ustedes acá porque el valor crítico ya lo tenemos. Entonces, lo que corresponde ahora es determinar lo mismo que hicimos anteriormente. Si este valor supera al valor crítico
positivo o negativo, es significativo. Solo que aquí en lugar de colocar una S o una N, vamos a colocar una F o una D. Eso quiere decir, si la diferencia es positiva mayor que el valor crítico, es una fortaleza. Si la diferencia es negativa y superior al valor crítico, es debilidad. ¿Ok? Entonces, voy comparando. La primera, 0.5 mayor que 3.01, no. La segunda, 3.5 mayor que 3.01, sí. Y es positiva, o sea que es una fortaleza. Siguiente, 0.5, no. 0.5, no. Menos 2.5, no. Más 1.5, no. Menos 1.5, no. Menos 0.5, no. Más 0.5, no. Y menos 2.5, no. O sea que tenemos nada más una fortaleza. ¿Se entiende? Entonces las demás serían debilidades. No, las demás debilidades solo son cuando el valor, por ejemplo, imaginemos que aquí, por ejemplo, aquí en lugar de tener menos 2.5, tuviéramos menos 3.5, por ejemplo. ¿Ok? Ahí sí sería debilidad. Porque la diferencia supera el valor crítico y aparte es negativa. ¿Ok? Es como lo que veíamos anteriormente. Si el valor supera el valor, la diferencia supera el valor crítico, es significativa la diferencia. ¿Estamos? Vale, gracias. Perfecto. Entonces, cuando no son fortalezas, entonces solo se deja en blanco así. No se le pone alguna... No se coloca nada. Solamente entonces vamos a determinar acá que esta diferencia es significativa, pero que no es, perdón, que la diferencia nada más cuando supera el valor crítico es significativa. Si es positiva es fortaleza, si es negativa es debilidad. Entonces sería cuando la diferencia supera al valor crítico, dependiendo del signo, si es positivo o negativo, va a ser fortaleza o debilidad. Exactamente. Entendido. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con una debilidad y una fortaleza. Entonces, al igual que vimos anteriormente, solamente vamos a buscar la tasa base en las fortalezas y en las debilidades. Entonces, la diferencia, bueno, es en claves, ¿ok? Por el ejemplo, y en semejanzas, ¿ok? Entonces, tengo mi manual, me ubico en la tabla B5. Vean y tengan mucho cuidado. La primera parte de este cuadro es para medias de 3 subpruebas. ¿Ok? Y la segunda parte es media de 10 subpruebas. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado por ahí. Entonces nosotros trabajamos con media de 10 subpruebas, por ende vamos a utilizar la parte baja. Y habíamos dicho que las diferencias ocurrían en semejanzas y en claves. Ok, entonces voy a marcar por Disculpe, acá. ¿qué tablita es esa? B6, página 300. ¿Estamos? Y teníamos diferencia, ¿perdón? ¿B6 o B5? B5. 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 B5, perdón, B5. Ok, y las diferencias entonces eran 3.5, bueno, las dos 3.5, ¿cierto? Las dos eran 3.5.
¿Ok? Ese es mi numerito clave. Entonces, la diferencia aquí es muy parecido a como lo vimos anteriormente con las tasas bases, solo que aquí ya hay ciertos valores que se determinan, pero puede ocurrirles a ustedes, y ya vamos a ver los posibles escenarios, que no encuentren el valor exacto. Es más, no lo van a encontrar el valor exacto. ¿Ok? Entonces, empecemos por semejanzas. Y por un segundo nos vamos a olvidar del signo. ¿Ok? Porque en uno es positivo 5 y en otro es negativo 3.5. Positivo 3.5 y negativo 3.5. Entonces, en semejanzas, empiezo a buscar dichos valores. ¿Ok? Esta parte de acá del nivel de significación, esto no lo vamos a utilizar porque esto ya lo tenemos. ¿Ok? Eso ya está copiado. Entonces, me ubico nada más en donde dice 1%, 2, 5, 10, 25. Y empiezo a buscar entonces el valor de 3.5, ¿dónde está? Entonces, si ustedes ven, yo... Hola. Ya. Hola, Lick. No sé qué pasó que me sacó de la sesión. Bueno, ok. ¿Hasta dónde me escucharon? En la tablita que había que buscar el índice 0.5, 1%, 2%. 2%, 5%, 10%. Ah, perfecto. Ok. Entonces, les había comentado que el siguiente punto es buscar entonces dicho valor. Por un segundo vamos a olvidarnos de los signos y vamos a enfocarnos nada más en el valor. Entonces, para semejanzas, okay, vamos a buscar entonces ese 3.5. Y yo, en lo particular, yo lo hago un poquito al revés de cómo lo hacen las demás personas, pero no tiene que hacerlo usted exactamente como yo lo hago. Entonces, yo lo leo de derecha a izquierda, como al revés de como nosotros leemos. Y voy verificando valor por valor dónde se encuentra ese 3.5. Entonces, en primer lugar, lo primero que busco es ver si ese valor está exacto. ¿Ok? Entonces, si el valor está exacto, se vuelve más fácil. Entonces voy revisando 2.20, luego tenemos 3.10, luego 3.70. Entonces, cuando yo veo acá que ya se pasó de 3.5, me detengo. ¿Ok? 3.70 es mayor que 3.5. ¿Ok? Y 3.10 es menor que 3.5. Entonces, el valor no está exacto para esta diferencia. Entonces, lo que corresponde es, dentro de la tasa base, que yo voy a poner que esta diferencia de 3.5 ocurre entre el 5 y el 10% de la población. O sea, tomo ambos valores, porque ese 3.5 se aloja en medio de estos valores. ¿Se entiende? Sí, Lick. Sí, Lick. O sea que al no encontrar el valor exacto, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar los dos, entre los dos que esté ahí, y se van a poner los dos porcentajes. Exactamente. Entonces lo que se va a copiar ahí es el intervalo. ¿Estamos? Sí, Lick. Perfecto. Ok, vamos a hacer el mismo ejemplo para claves, habíamos dicho, que era igual 3.5 la diferencia. Voy de nuevo entonces, hago el mismo procedimiento. Ok. Claves y tengo aquí 4.10 y 2.80. Entonces, ahí al medio se aloja entonces este valor
Por ende, entonces, yo diría que la diferencia ocurre entre el 10 y el 25% de la población. ¿Estamos? Sí. Ok, entonces, Y solo una pregunta, pero 4.10 se pasa ya de 3.5. sí. Sí, pero, o sea, en los valores dados que ustedes tienen por acá, aquí, estos son los dos que más se acercan. Ah, ok, gracias. Estamos, 4.10 se pasa. Pero 2.80 es el límite inferior y 4.10 es el límite mayor. Y entonces ese valor que nosotros buscamos se aloja en medio de estos dos. ¿Estamos? Sí, gracias. Entonces voy y copio, ¿sí? Que dicha fortaleza ocurre entre el 5 al 10% de la población. ¿Estamos? Sí, Perfecto. Ok. Algunos otros escenarios que les puede pasar. Uno de los escenarios más comunes es que ustedes no encuentren el valor exacto. Eso es de lo más común. Pero también les puede pasar que la diferencia sobrepase los límites. O sea, que sobrepase el 25% y sobrepase el 1%. Por ejemplo, imaginemos que acá en diseño con cubos, ¿okay? La diferencia fue de 6, por ejemplo. Entonces, si yo reviso, el valor máximo que yo tengo es 5.50. Aún en 1%, este valor supera, ¿cierto? Entonces, es muy sencillo. ¿Ustedes recuerdan los signos mayor que y menor que? Sí. Entonces, recordemos que yo siempre me los aprendí de esta manera, que el que va en el brazo derecho es mayor que y el que va en el brazo izquierdo es menor que. Eso quiere decir que este es mayor que y este es menor que. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, es mayor. mayor que es en el derecho, o sea, así, y menor que es en el izquierdo. ¿Vamos? Sí. Ok, entonces, ¿qué pasa en este ejemplo? Que el 6 obviamente está por debajo del 1%. Entonces, cómo ustedes van a expresarlo acá en el protocolo es que esa diferencia ocurre en menos del 1% de la población. ¿Se entiende? Se pondría el signo en representación. Se pone el signo. Vamos. ¿Y qué pasaría en el otro ejemplo? Imaginemos por acá. ¿Ok? Este es menos frecuente. Es menos frecuente porque... ¿Sí? Pero digamos, en el caso que puso de que fuera el 6, ¿qué se pondría? ¿Mayor que o menor que? Menor. Vea, aquí está. Menor. Okay. Porque nosotros estamos hablando de que esa diferencia es menor del 1% de la población. Ah, es que tenía la pantalla más grande y no miré. Ah, ok. ¿Estamos? Sí, Silenciado. Perfecto. Ok. Y por el otro lado, es muy difícil que ocurra, porque si ustedes ven los valores que tenemos acá,
en ninguno de los casos supera el valor crítico. ¿Cierto? O sea, 2.50 es menor que 3.01, 2.20 es menor que 3.01 y así sucesivamente. Es muy difícil, exceptuando el caso que les voy a comentar, que usted realmente estadísticamente quiera sacar este valor, pero ya por su cuenta. Pero si usted se apega al protocolo de Wechsler, se va a dar cuenta que no es de esta manera. Pero igual se lo voy a explicar. Entonces imaginemos que la diferencia que usted tiene es de 2, ¿ok? El mismo caso de diseño con cubos. Es de 2. Y esto hace obviamente que el valor más pequeño ni siquiera se acerque a ese valor. Entonces nos vamos opuestos y colocamos entonces que la diferencia, ¿verdad?, ocurre en más del 25% de la población. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Dudas? No le- Sí, Lick, está bien. Perfecto. Ok. Y con eso cerramos la sesión del día de hoy. Ok, si quieren vamos encendiendo sus cámaras para explicarles lo siguiente. Ok, entonces, el día de mañana probablemente les esté enviando la segunda parte, que es lo que ustedes van a necesitar para trabajar, porque quiero mostrarles. En el protocolo de trabajo solamente nos queda el análisis de proceso. Eso es lo último que nos queda. Eso lo veríamos ya el día jueves, ¿ok? Para que ustedes empiecen a trabajar. Ese no es tan largo, es corto realmente, pero vamos a enfocarnos mucho en el análisis de proceso en la primera parte y en la segunda parte vamos a empezar a ver ya el proceso de redacción del informe, ¿ok? Quiero comentarles, teníamos en teoría planificado para esta semana, para este viernes, el examen práctico, ¿cierto? Pero lo vamos a mover una semana entera. ¿Ok? O sea, en lugar de tenerlo ahorita este viernes 29, lo tendríamos el siguiente viernes, que es 5 de noviembre. ¿Ok? ¿Estamos? Perfecto. Entonces, ese es el único cambio que vamos a sufrir. Porque de ahí, el 12 de noviembre, entregamos el video de DTVP. ¿Ok? La siguiente semana, que es martes 2 y jueves 4, ya iniciamos con DTVP. Yo nada más voy a mover el examen como para que terminen de asimilar, si es que tienen alguna duda, que verifiquen algún video nuevamente o algo. Porque así como vieron la rutina, ¿verdad?, que desarrollamos para vender, vamos a hacer el mismo procedimiento. Y así también a mí me da chance de entregarles la retroalimentación ya de toda la primera unidad. ¿Ok? Entonces el día jueves vamos a dedicar tiempo a eso. El día jueves la primera parte la vamos a desarrollar en análisis de proceso, la segunda parte en redacción del informe. Y finalmente el día martes vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no quedó muy claro, de repente vieron el fin de semana y tienen alguna duda, y lo vamos a resolver. Si no hay dudas, iniciamos con DTVP. ¿Ok? ¿Estamos? Perfecto. Entonces, vayan avanzando en sus casos. El caso que tenía asignado en Vender es el mismo caso que tienen ahorita. Ahí tienen los nombres y tienen las edades. Entonces, para que vayan trabajando eso en su informe integrado y lo vayan ya incorporando. ¿Estamos? Bueno, nos vemos el jueves. Nos vemos, Lick. Gracias, Lick. Bye. Nos vemos. Gracias, Lick. Se vale.
Bye, Díaz. Bye.